Abratec Ingenieros, Expo Cobre 2026, East Machines, Southern Perú, Petar Hilo, Casal Ingenieros, Media Impact, Clínica Cavani, Viceversa Consulting. Presentan Tierra Adentro con Oscar Díaz. Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de su programa dominical Tierra Adentro. Como todos los domingos nos encontramos en el doble horario estelar de las 7 y las 9 de la noche por el mejor y el más importante canal de noticias del Perú, que es ATV+. Tierra Adentro es el programa que empieza de inmediato. Los saluda Oscar Díaz como siempre y los invita a acompañarnos durante la hora que siempre pasa volando. Tenemos 3 tremendos invitados con tremendos temas que ustedes no se pueden perder. Ahora, claro, nosotros, ustedes saben, hablamos de cosas que tienen, digamos, trascendencia no solamente económica, sino también social, política, para el desarrollo del Perú. De eso se trata y de eso vamos a hablar. Les recuerdo que el programa, si usted no llegó a la hora, si usted está fuera de casa, está en una comida, no hay problema en realidad. Lo que tiene que hacer es simplemente ingresar a nuestro canal de YouTube, Tierra Adentro Perú, ahí aparece en pantalla. Suscríbanse, por favor, hemos cuadruplicado nuestros suscriptores en estos 3 años de programa. Suscríbanse, que es gratuito, y marquen la campanita porque cada vez que el equipo de Viceversa Consulting produzca un nuevo video, material informativo, les va a llegar inmediatamente a sus teléfonos celulares, laptop, PC, lo que ustedes tengan a la mano. Dicho esto, vamos a empezar hoy con el comentario de la semana de Tierra Adentro. Bien, ¿de qué se trata? Esta semana, amigos televidentes, Perupetro entregó vía licitación los lotes petroleros 1 y 6 al consorcio conformado por la ponderosa Energy SAC y la inmobiliaria Las Leyendas S.A., nada menos que por 30 años. La noticia sería para celebrar, y en especial en este programa, si no fuese porque la empresa elegida por Perupetro solo tiene 4 años de existencia. Y casi nula experiencia en exploración y menos aún en explotación petrolera. Es más, uno de los integrantes del consorcio es una inmobiliaria, como lo oyen. Es como si, digamos, para entendernos, es como si Southern Perú contratara a una empresa farmacéutica para construir el proyecto Tía María. Así de absurdo. Y disculpen los amigos de Perupetro, pero esto es una locura. Lo peor de todo es que el comité evaluador de Perupetro prefirió darle 2 lotes petroleros a una empresa casi desconocida, en vez de darle la buena pro, por ejemplo, a Petroperú, que tiene la refinería Talara, que tiene 54 años explorando y explotando petróleo. Increíble. O algunas de las otras empresas que también participaron, privadas, pero definitivamente con más calificaciones que la que ganó finalmente la buena pro. Así estamos. Ahora, para estos 2 lotes, para que sepan ustedes, amigos, para poder desarrollarlos se necesitará una inversión de aproximadamente $700 millones. La pregunta es, ¿tendrá ese dinero una empresa que solo tiene, escuchen, 10 empleados? Bueno, siendo así, vale la pena preguntarse, ¿Perupetro no pone como requisito indispensable dentro de las bases del concurso tener experiencia en las actividades de exploración y explotación petrolera? ¿Así estamos? En Tierra Adentro pensamos que esta licitación debe ser investigada por el Ministerio de Energía y Minas y por las autoridades pertinentes. Porque acá o ha habido dolo o una incompetencia simplemente imperdonable. Se trata, amigos televidentes de Tierra Adentro, de los recursos de todos los peruanos entregados alegremente a empresas que no cumplen los mínimos requisitos para operar lotes petroleros. ¿Qué quiere Petroperú? ¿Otro caso Altamesa, que nunca pudo juntar ni el 10% de la inversión que tenía para realizar el lote 192 y que se fue corriendo y los dejó a todos tirados? El presidente de Perupetro, José Mantilla, cuyo nombramiento, les recuerdo, criticamos en este programa y el tiempo parece que nos está dando la razón, tiene que responder por este escándalo. Anular esta licitación y hacer las cosas bien, no a la criolla. Esto, además, a nuestro modo de ver, no debe repetirse, salvo mejor opinión. Bueno, y dicho esto, en el comentario de hoy, vamos a presentar a nuestro primer invitado.
Les doy algunos datos sobre el tema de la electricidad, porque si ustedes nos están viendo en este momento, sea directamente a través de cualquier artefacto, pues nada, es porque hay electricidad. Esta semana Chile sufrió, como todos sabemos, un apagón que obligó a suspender una fecha, nada menos que del famoso festival Viña del Mar. ¿Puede pasar eso en el Perú? Nos preguntamos y vamos a tratar de responderlo. La matriz energética peruana, que no es solo la matriz eléctrica, ojo, cambió mucho en el periodo 2005-2025. Mucho. La presencia del petróleo, por ejemplo, escuchen, bajó de 53% a 40%. El gas natural subió de 9% a 30%, es decir, 3 veces más. El carbón cayó dramáticamente, felizmente, de 7% a solo 1%, que es una buena noticia para el ambiente. Las hidroeléctricas bajaron solo un poco, de 31 a 23%. Y finalmente, las energías renovables sextuplicaron su crecimiento, pasando de un exiguo 1% a 6%. Amigos, definitivamente la matriz energética cambió, pero nosotros también tenemos que hacerlo. Pero ya. Y de eso vamos a hablar con nuestro invitado, el ingeniero Edwin Quintanilla, ex viceministro de Energía y director de la Maestría de Gestión de Energía de ESAN. Un invitado de lujo para decirnos qué está pasando y si, vamos, se puede apagar nuestro televisor y nuestros artefactos en cualquier momento. La entrevista de portada de hoy llega gracias a Expo Cobre 2026. En la era del cobre, planifica tu presencia en Expo Cobre 2026, que preside el director general de operaciones de Southern Perú, Jorge Mesa. Pregunta por la preventa de Expo Cobre 2026. Organizan Intermed Perú y Viceversa Consulting. Entrevista de portada. Bien, ya estamos entonces con nuestro primer invitado, el ingeniero Edwin Quintanilla, ex viceministro de Energía, quien ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación. Seguramente ha dejado de broncearse en la playa para poder estar con nosotros, pero por eso le agradezco mucho el esfuerzo. Buenas noches. Muchas gracias, encantado de estar acá nuevamente. Edwin, vamos de frente a lo nuestro porque tenemos tres invitados y el programa está muy cargado. Felizmente, nuestro invitado ha tenido la gentileza de hacernos llegar algunas láminas que vamos a ir presentando para enriquecer esta presentación. La primera lámina, señor director, nos habla de que somos hidroelectricidad en el Perú y gas de camisea. Al 2024, la hidroenergía que sigue siendo preponderante con empresas como, además, Electroperú, empresas de Generación Guayaga, Calpe, etc. Y en mayo, ojo, y vamos a hacer una amplia cobertura en el programa de esto, se inaugura nada menos que Sangabán 3 de Hidrogloba con una inversión de 780 millones de dólares. ¿Qué hay que decir sobre esta primera lámina, Edwin? Bueno, yo creo que la evolución que ha tenido el sector electricidad, en este caso, ¿no?, en los últimos años ha sido, pues, yo diría espectacular, ¿no? Ha sido un desarrollo central. Desde los 90 a la fecha, de inicio de la reforma en el año 92 a la fecha, el sector eléctrico es 6 veces de lo que fue. Es decir, en esos 30 años hemos crecido 6 veces más que en los 100 anteriores. Y creo que eso ha sido muy relevante. Y creo que ha sido principalmente un factor impulsor del desarrollo industrial, el desarrollo minero en este país. Y esto se apuntaló con la llegada del gas natural de camisea. ¿Okay? Bueno, la matriz peruana es bastante diversificada en general, ¿no? Tiene hidroeléctricas, tiene gas natural, ¿no?, y tiene las renovables no convencionales que están emergiendo. Entonces creo que ese es el caso de la matriz peruana, con un buen desarrollo y con una buena perspectiva de crecimiento. Ahora, del 2001 al 2024, la presencia del gas de camisea definitivamente es determinante en la configuración de la matriz energética peruana. El crecimiento de la hidroenergía también. Además tenemos, digamos, una matriz energética en general muy sana, por lo que dije al principio. Que tengamos solo 1% de carbón es algo muy positivo. Sí. Y eso es gracias en buena parte a la existencia del gas de camisea. Claro. ¿Es así? Efectivamente. A ver, aquí hay que diferenciar dos energías. Una es la energía primaria, ¿no?, y la otra energía eléctrica. La energía primaria es la que tú te estás refiriendo, ¿no? En general es una evolución de la matriz, y es la matriz que interesa, porque esta matriz requiere una optimización, un trabajo de conjunto.
aun cuando, digamos, ha habido enormes impactos, hoy día la matriz energética primaria es basada en petróleo todavía, 40%. Ahí esta lámina, por ejemplo, nos muestra claramente la presencia del gas de camisea, ¿no? Efectivamente, esta es la matriz eléctrica, digamos, y la evolución que ha tenido en los últimos años, que nos hace ver, digamos, varios temas que son centrales, ¿no? en este devenir. El gas natural fue, yo diría, la mayor bendición que ha tenido ese país en términos energéticos en los últimos 20 años. El gas natural emergió y nos dio, digamos, un energético, económico, seguro. En muchos casos se mostró inclusive a precios por debajo del Henry Hub, que es el marcador norteamericano, y lo cual nos ha apuntalado para desarrollar las industrias. En una anterior oportunidad conversábamos con el caso de la minería, por ejemplo, en el cash cost de cobre, en la diferencia entre Perú y Chile, la mitad uno lo podría expresar por la electricidad. O sea, lo que hemos hecho ahí es convertir gas en electricidad y electricidad en cobre, ¿no? Quizás esa es la secuencia virtuosa en nuestro caso. Ahora, si hablamos de la proyección de la demanda eléctrica al 2036, que hay un cuadro al respecto, señor director, al 2036 seguirá creciendo sostenidamente la demanda de energía industrial, además incluimos a la minera en particular y domiciliaria. Ese es el reto, Edwin, ese es el reto, enfrentar eficientemente ese incremento. No, efectivamente, un sector que tiene que estar, digamos, una economía de primer mundo necesita un sector eléctrico de primer mundo también, ¿no? O sea, y a esa talla, digamos, ese es un gráfico que, bueno, publicó recién este último viernes el COES, ¿no? Y que está muy bueno, que en general nos hace ver cuál es la perspectiva hacia el 2036, ¿no? Su caso más optimista está en 4,7% de crecimiento. Pero debemos recordar que en el pasado hemos tenido tasas de 7, 8% de crecimiento. ¿Qué cosa significa 7, 8%? Parece muy poco en general, pero, digamos, crecer 7% durante 10 años significa duplicar la demanda y, por tanto, la oferta energética. Y duplicar, o sea, eso significa hacer en 10 años lo que uno hizo en 100 o más. No. Es un desafío enorme, y creo que con lo que viene, y eso en este programa me lo felicito, siempre se está impulsando, el desarrollo minero, ¿no? La transición energética requiere mucho cobre, entre otros minerales críticos. Y esto significa, en términos prácticos, pues dotar a un país con antelación de la energía eléctrica suficiente para abastecerlo, digamos, y de forma tal que garantice lo que llama energía procíclica, ¿no? Que se antele al ciclo industrial o minero en ese caso. Ahora, en una de las láminas, me llamó la atención, y es la que vamos a ver enseguida, tú hablas de que el Perú puede empezar este año, no de acá 5 años, 10, un déficit de generación eléctrica eficiente. ¿Qué significa eso para que el público entienda? Bueno, en general, este término se ha acuñado aquí en el país de manera muy interesante. Es la energía, digamos, económica, por así llamarlo. Es la energía provista por plantas hidroeléctricas y también por el gas natural, ¿no? Centralmente. ¿Y esto qué significa? Que, como se ve en la lámina, empieza ya con la demanda de la línea verde, empieza a superar la oferta eficiente. Y si esto sucede, estamos empezando a utilizar diésel para la producción de energía eléctrica. Y esto nos lleva a costos marginales altos, que finalmente va a impactar en la industria y en los precios, si es que estos... claro, porque el precio del petróleo va a seguir subiendo. Exacto. O sea, y además de que obviamente está reñido con la tendencia mundial de cuidar, de proteger el ambiente, ¿no es cierto? Ahora, en esto depende mucho de la hidrología, ¿no? Que se pueda presentar este año, que parece que va más o menos normal. Y también qué bueno, como anuncias, el proyecto Hydro Global de Sangabán viene por medio en el sur. Se inaugura en mayo. En un sector donde efectivamente un sector del país que necesita mucha energía, ¿no? Ahora, tenemos otro cuadro. Hablamos del escenario eléctrico en Chile, a propósito que lo comenté. Hay dos razones, amigos televidentes, por las que invitamos a Edwin Quintanilla, ex viceministro de Energía, hoy al programa. Uno, por lo que pasó en Chile, y hay gente que nos escribía al canal de YouTube, decía, oye, toquen el tema, va a pasar en el Perú, puede pasar, etcétera. Y me comentaba Edwin, justo antes de empezar, que acaba de darse otro apagón similar, digamos, en Honduras. Entonces, la pregunta obligada al experto es, ¿eso puede pasar, lo que ha pasado en Chile, que dejó todo un país, casi todo un día, por partes, por cierto, sin electricidad? Y, hombre, todo el mundo dice, Chile, en Chile todo funciona, queremos ser como Chile, ¿no? Los peruanos queremos ser como Chile. Bueno, Chile se apagó. ¿Eso puede pasar en el Perú? Claro.
Yo creo que una respuesta concreta ahí que no podemos descartarlo, ¿no? En definitiva, es imposible en todo sistema, siempre tiene sus vulnerabilidades. Ahora, el caso chileno, de repente vale la pena ir en dos fases, ¿no? La primera es qué pasó efectivamente, ¿no? El apagón al 95% del suministro energético de Chile dejó a oscuras o sin energía eléctrica al 95% de Chile. Pero aparte de eso, se impuso toque de queda, hubo muchos problemas de por medio, hubieron detenidos, hubieron muertos también, hay gente que es electrodependiente, ¿no? Ha habido 3 muertos por lo menos lo que se ha reportado. Exactamente. ¿Y qué pasaba en ese contexto? Pues las temperaturas veraniegas eran muy altas en Chile, ¿no? O sea, Viña del Mar y todos los festivales de estos. Por otro lado, se tuvo que evacuar el metro de Santiago, por ejemplo, ¿no? Claro, la gente quedó detenida en estos metros subterráneos, y también hubieron problemas ya en el transporte. Tremendo. Han habido problemas en la telefonía móvil, ha habido problemas en las clases que se tuvieron que postergar, ha habido también una interrupción minera e industrial de por medio, ¿no? Yo creo que en realidad estuvimos frente a una situación indeseada, por supuesto, que, bueno, pasó en Chile, y justamente la matriz que presentabas nos hace ver un detalle que era muy interesante, ¿no? La energía chilena, ¿cómo podría resumirlo, ¿no? En esencia, tiene pues un componente renovable interrumpible, renovable, digamos, eólico y solar, ¿Eso es lo que nos dice la lámina? Sí, ahí ven ustedes que tiene 16.000 megas desde 36.000, ¿no? O sea, es el más relevante que se tiene de por medio. Y produce el 42% de la energía. Entonces, ¿qué significa aquello? En eólica y solar. Eólica y solar. El 42%. Claro. Lo cual denota un esfuerzo enorme en términos de sostenibilidad, ¿no? De posicionar a Chile con esas energías. Pero creo que esto hay que verlo integralmente, porque por un lado uno puede decir esas energías son interrumpibles. Entonces no fluye todo el día. Y aquí es bueno hacer una separación, ¿no? El problema fue al norte de Coquimbo, en la 4ª región. Todo lo que está hacia el norte es una zona industrial minera y es su primera característica. Y la segunda característica es que tiene mucha generación solar principalmente. El sur está Santiago, la metrópoli, la demanda industrial y las plantas hidroeléctricas, ¿no? En el momento de la interrupción fluía energía del norte hacia el sur a través de esta línea de transmisión de ISA que hacía depender el sur o el centro y sur de la energía solar del norte. Entonces, la interrupción de este flujo de energía en torno a casi 2.000 megavatios, pues originó ese colapso, ¿no? Y todo se vino como un castillo de naipes que finalmente fue difícil sostenerlo. Esto nos llevó a más o menos 6 horas. En el mejor de los casos empezó a restituirse y tomó algo más de 15 o 16 horas. Ahora, en esto habría que ver, y bueno, y mi rol también es de la academia, ¿no? Sí, claro. ¿Cuáles son esos 3 ejes de la seguridad en torno a los apagones? Siempre en eso es bueno conceptualizarlo. Uno primero es que los sistemas eléctricos no son infalibles, ¿no? Siempre, o sea, van a fallar. Obviamente hay que minimizar aquello. Claro. Y esas fallas hay que buscar que su propagación sea la mínima posible, ¿no? En todos los casos no son infalibles y van a fallar, pero lo mínimo posible, y focalizarlo en esos términos en función al equipamiento, al control que podamos tener sobre ese sistema eléctrico. Un segundo tema es que las desconexiones ya están previstas en un programa que, bueno, en el caso peruano se llama, pues, la desconexión, digamos, en general, el retiro de las cargas, digamos, que no son las más relevantes, se empiezan a desconectar, ¿no? Y la tercera es que la recuperación del servicio sea en el mínimo tiempo, Claro. ¿no? Ahora, estos 3 temas en Chile, creo que si hacemos evaluación, no fue lo más favorable. Increíble. ¿De acuerdo? Increíble, sí. Sí, sí. Ahora, esto que nos Porque lleva... claro, cuando uno habla de energía eléctrica, igual, y todos los industriales, los mineros que nos ven, siempre tienes un plan B, no puedes parar porque, ay, se me desconectó, se desenchufó. No es como que se desenchufa la radio o el televisor, o sea, tiene demasiadas implicancias, lo que has dicho muy bien. La gente, yo tocaba el tema de Viña del Mar, pero efectivamente la gente que está en UCI, la gente que está en plena operación, etcétera, etcétera, es muy delicado. No, efectivamente, y también hay un detalle que es, yo creo que es central en esto, ¿no? O sea, el sistema eléctrico, digamos, en general, bueno, tiene pues un suministro que es el más volátil que existe. ¿Por qué razón? Porque este suministro que hoy día nos acompaña aquí en este set, ¿no? Esta electricidad se está generando en este mismo instante en una central, puede ser termoeléctrica o hidroeléctrica. Entonces, lo que sucede es que
en el mismo instante en el que se produce, se entrega. Esto significa tener un alto cuidado respecto a que esa entrega sea pues continua y en términos de calidad predeterminados. Ahí es donde quizás uno puede entender mejor que uno requiere, digamos, primero una reserva de generación, ¿no? Tanto rotante como reserva fría se denomina, ¿no? Una reserva adicional. Ahora, y esto necesita un sistema de control muy exhaustivo, muy exacto. Yo creo que en ese momento sería muy difícil aventurado dar un diagnóstico total de lo que ha pasado en Chile, porque eso hay que investigarlo, es como una caja negra, es un avión que hay que analizarla y mirar. No es que se cruzó un ratoncito, no. O sea, es una cosa complicada. Lo que dijo ISA es que fue una operación no deseada en los esquemas de protección, ¿no? O sea, esta línea de transmisión que está cerca de Coquimbo y Coquimbo hacia el norte se desconectó. Esto une el ex sistema norte grande con el central en Chile, y con donde fluía la energía básicamente solar, se desconectó. Fue una gran desconexión que desestabilizó el conjunto del sistema. Ahora, ellos lo definen como una operación no deseada, ¿no? Esto es, por decirlo, para poner un ejemplo, ¿no? Es como que si el airbag en un auto se activa sin un choque previo. ¿De acuerdo? O sin un accidente que origina aquello. Sin golpe. Claro. Se activó de por medio y también hace pues que uno no pueda manejar el coche con normalidad. Claro. ¿No? Ahora, esto cuando se intenta reponer el servicio, restaurar el servicio, es una labor compleja. No es una labor que uno la puede hacer simplemente en un instante y con un solo interruptor. Son más o menos, de acuerdo a lo que estaba indagando, 800 equipos o interruptores, por así decirlo, 800 maniobras que hay que desarrollar. Wow. Y que eso toma varias horas. Claro. O sea, no es una conexión, sería ideal que se conecte pues, en 2, 5 minutos, 10 minutos. O sea, depende de la amplitud de la falla, y en este caso fue total. En Chile pasó después de 15 años, y aquí en el Perú no sucede eso hace 30 años, pero tampoco podemos descartarlo. Última pregunta para una respuesta muy breve. Edwin, ¿qué tenemos que hacer para asegurar no tener un estrés eléctrico en los próximos años? Porque el Perú va a seguir aumentando de población, la gente va a seguir aumentando, van a seguir creciendo las viviendas, la industria está imparable, la minería va camino al cielo y más con el cobre. Ante eso, es obvio que necesitamos asegurar mayor. Y yo recuerdo, les digo a los amigos televidentes, yo conocí a nuestro invitado cuando era viceministro de Energía. Y en esa época, una crítica que se le hacía es que había un superávit de electricidad, ¿no? Como que, oye, ¿por qué tenemos tanta electricidad? Y lo que pasa es que se tenía electricidad, y así se tiene que tener siempre, como es tan absurdo como decir, ¿por qué ahorran en tu casa? Bueno, porque alguien se va a enfermar. En este caso hay que tener un respaldo. Y el tiempo le dio la razón, porque gracias a esa previsión es que hemos gozado de buena salud eléctrica hasta hoy. Pero eso está en riesgo ahora. Perfecto. Bueno, en realidad lo que se tiene que hacer es evidente, ¿no? Yo lo diría muy brevemente. En realidad, toda política energética tiene 3 pilares centrales. Lo que es la seguridad energética que hoy día estamos abordando, que es fundamental prever las cosas que puedan pasar. Segundo tema es la competitividad energética, es decir, precios que sean asequibles y que promuevan las inversiones en otros sectores, ¿no? Que sean, digamos, procíclicos, como referíamos. Y tercero, que sean sostenibles, es decir, energías limpias de preferencia. Bueno, estupendo. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Creo que ha sido bastante didáctico y claro. En todo caso, el mensaje del programa es preparémonos para el futuro. El Perú es grande. Tenemos... con la guerra de Ucrania, se cortó obviamente el suministro de gas desde Rusia, etcétera, para Europa. Y Alemania, que había dicho cierren todas las minas de carbón, dijo abran todas, ¿o no? Claro, exacto. O sea, Perú debe tener una de las matrices energéticas más limpias del mundo, ¿o exagero? No, efectivamente, ¿no? Perú en general es el 0.15% de las emisiones globales. Entonces hay países que tienen muchísimo más que esto. Yo creo que efectivamente tenemos que ir a descarbonizar, no queda duda, pero mucho depende del costo de la descarbonización y también de la seguridad del suministro que le demos en esa ruta. Estupendo. Muchas gracias nuevamente, Encantado. Edwin. Ha sido Edwin Quintanilla, ex viceministro de Energía de nuestro país y además director de la maestría en gestión de energía de ESAN. Gracias, Edwin. Quédate conmigo, nos vamos de inmediato a la primera pausa de hoy con nuestro segmento de datos duros que llega como siempre con un dato de interés gracias a Southern Perú.
Luego la pausa y regresamos con mucho más. El oro ese que ustedes quieren y todos los casados tenemos acá, bueno, y que les gusta el oro, bueno, está llegando a precios impensados. ¿Por qué? ¿Se viene más? ¿Está produciendo el Perú lo suficiente? ¿Va a seguir esto promoviendo la minería ilegal? De todo eso vamos a hablar con un experto en el siguiente bloque del programa. No se vayan. Abratec Ingenieros, Expo Cobre 2026, East Machines, Southern Perú, Petar Hilo, Casal Ingenieros, Media Impact, Clínica Cavani, Viceversa Consulting 25 años. Siguen presentando Tierra Adentro con Oscar Díaz. Así es, amigos, continuamos con el programa. Ahora vamos a entrar al segundo bloque, justamente para hablar del tema del oro. El oro está rompiendo récords de cotización mundial y hemos invitado a un experto que nos va a ayudar a entender qué está pasando y si eso le conviene o no a nuestro país. De eso vamos a hablar de inmediato en nuestra entrevista central de hoy, que llega gracias a Viceversa Consulting y sus servicios de asuntos sociales. Cumplimos 25 años evaluando actores sociales, implementando planes de desarrollo comunal y previniendo conflictos sociales. Desde hace 25 años, Viceversa Consulting, gerencia soluciones sostenibles. Entrevista central. Bien, la entrevista central de hoy es con Iván Salas, experto minero aurífero. Él tiene una vasta experiencia en este campo y la verdad es que estábamos muy intrigados a propósito de esta disparada del oro. Lo invitamos, además de aceptar, tuvo la gentileza también de compartir con nosotros unas láminas que van a ayudar, como en el primer bloque ocurrió con Edwin Quintanilla, a graficar. Ustedes saben, amigos televidentes, que la mayor aspiración de este programa es ser lo más didácticos y entretenidos posibles, porque sabemos que tocamos a veces temas un poco densos, difíciles de entender, pero con esas gráficas y con los brillantes invitados que tenemos, la cosa se hace mucho más fácil. Buenas noches y bienvenido, Iván. Buenas noches, Oscar. Gracias por la invitación y de acá un saludo a toda la audiencia de Tierra Adentro de nuestro país. Ahora, Iván, el precio del oro ha aumentado más de 40% desde principios del 2004, batiendo récords en repetidas ocasiones. Goldman Sachs Research prevé que los precios del oro subirán a $3.100 por onza Troy a finales de este año. El aumento de las previsiones se sustenta en una demanda de oro mayor de lo previsto por parte de los bancos centrales. Los bancos centrales han ido aumentando sus reservas, amigos de Tierra Adentro, de la materia prima desde la congelación de los activos del Banco Central ruso en el 2022, tras la invasión rusa de Ucrania. Por eso de eso vamos a hablar al final también con José González, de Trump, Ucrania, etc. Para terminar, según Goldman Sachs Research, si la incertidumbre menciono textualmente, si la incertidumbre política, incluidos los temores arancelarios, se mantiene alta, un mayor posicionamiento especulativo durante más tiempo podría impulsar los precios del oro hasta los $3.300 por onza Troy para fin de año. ¿Qué nos tienes, primer comentario sobre esto? En principio es correcto. Lo que publica Goldman Sachs está alineado con las principales refinerías, digamos, en el mundo, en Suiza, y se habla ya, digamos, hemos venido, digamos, con un escenario de incremento en el 2024 del 30%. Y lo curioso es, estamos ahora en los primeros meses del año con un 40% de incremento. Entonces, ahí está la primera lámina, señor director, gracias. Desde el 2002, que es lo que nos presenta esta gráfica, el oro tiene una clara tendencia al alza. Eso es importante lo que vemos. La gráfica muestra del año 2000. De $290 nos vamos a $2.900, o sea, 10 veces más el valor. ¿No? En 25 años, 25. Vamos a llamarle 25 años, porque se abrió con la cotización del LBMA del día, digamos, 3 de enero del 2000, de 290.25, como vemos, a 2.900, como llegamos acá ahora a principios de enero. Entonces, definitivamente vamos a ver que el oro pasa en este ciclo de 25 años por algunos puntos, digamos,
que naturalmente, en función al entorno económico-político, llega a sus picos más altos. Que nunca hay pues una línea recta en ningún, Jamás. en ningún dato. Eso siempre decimos con José González cuando conversamos. La gente se pierde en... Cayó la minería hace un mes. Oye, un mes, está hace 500 años, va a estar otros 1000, por favor. Esto es lo que hay que analizar. Y la segunda lámina, señor director, nos habla de la demanda. Y ahí lo que queda claro en esta gráfica es que el precio del cual estás hablando es directamente proporcional a la demanda mundial. Ahí está. Sí, cuéntanos. Es importante la demanda porque si bien hemos visto que los bancos centrales hoy han tenido, básicamente por la incertidumbre del 24, el escenario, digamos, de riesgo político, geopolítico como tal, hizo que los bancos centrales reaccionen, digamos, de alguna forma en comprar más oro de lo normal, pese a que más del 50% de la demanda global es joyería. Sin embargo, vemos una tendencia, digamos, en joyería que se mantiene y se sostiene por la gran compra, digamos, de países como India, que es su principal, digamos, uso, que es la joyería. Pero bancos centrales y tecnología, que ha crecido bastante también, básicamente por el crecimiento de la tecnología, de la inteligencia artificial, ¿no? Cierto. Eso ha marcado un despliegue, digamos, del consumo en términos del oro en inteligencia artificial, que ha marcado también. Pero lo saltante es, en el 24, ha sido el riesgo geopolítico. ¿No? Y que no se sabía si Trump salía o no. Claro. Entonces, una inminente tercera guerra mundial la teníamos, ¿no? Y ya con la salida de Trump, digamos, yo tenía hasta antes de la salida de Trump información que podíamos llegar hasta los $3.700. Fíjate. ¿No? Por un tema meramente especulativo. Especulativo, ¿no? Es el mundo de las percepciones. Con la salida, digamos, ya mitigando, digamos, este riesgo y con Trump dentro de los Estados Unidos, ya, digamos, estamos en un escenario en que hoy, al 25, ojo que el precio promedio ha sido que $2.300, $2.400 para el 24, y que al 25, si bien es cierto, en un escenario bastante conservador, habla de los $2.700, $2.700, $2.750. Pero, digamos, partimos desde los 2.700 a 3.200. Exacto. Y ¿sí? Goldman Sachs no suele lanzarse con... Exacto, y además con predicciones que no ha pensado. Y estas predicciones también son bastante acertadas. Y hablando de geopolítica, la siguiente lámina nos habla de la producción mundial para que los televidentes tengan una clara visión de cómo está repartida esta... Este es el top 10, amigos televidentes. Ese es el top 10 de los productores de oro. Primero, China es el primer productor mundial de oro, Estados Unidos es el quinto, y fíjense ustedes, Perú, nuestro querido país, ocupa el puesto 8, pero estamos en el top 10, a pesar de que no hay conga, a pesar de que Yanacocha ha bajado su producción, etcétera. Y lo vamos a ver más adelante, indudablemente Perú estamos dentro del top 10, posición número 8 a nivel mundial, pero con mucha oportunidad, ¿no? Con mucha oportunidad. Indudablemente China y Rusia se mantienen muy, muy, muy fuertes. Y nosotros hemos crecido en el 2024 alrededor de 7-8% en nuestra producción total. Hemos llegado a cerca de 107. ¿Hablas de la formal? De la que exportamos, totalmente, digamos, oro trazable, que sale trazado y que sale vía aduanas Perú, ¿correcto? Indudablemente. Y mira, hemos crecido, ¿cuánto dices? 7%. Ya, 7%. Como yo digo en broma, sin gobernantes. Eso mío, sí. Imagínate si tuviésemos gobernantes, si tuviésemos una clase política mínimamente decente, un mínimo de planificación, es decir, ese crecimiento podría ser mucho más, porque la culpa la tenemos nosotros. El mundo pide los minerales que tenemos nosotros, pide el cobre que tenemos nosotros somos los que nos demoramos. Ahí está la demanda y lo vamos a ver más adelante también. Que siga el siguiente cuadro, por favor, señor director, que nos habla de la producción regional. Ahí el Perú es la estrella, es el Messi del mundo de producción del oro. Este cuadro también es, digamos, del Consejo Mundial del Oro. No considera acá Norteamérica, que es Estados Unidos, Canadá y México. Sin embargo, en América Central y Sudamérica, Perú somos el líder de la región, sin duda. Y vamos a notar algunos países que son sorpresa para mí y que son parte de un debate probablemente después, como en el hecho de Bolivia, ¿no? Estamos hablando de Bolivia, ya está en casi 50 toneladas al año, ¿no? Entonces, Si Bolivia, a la hora que uno ve la producción, no produce. Ese es oro peruano, seamos claros. Dios mío, es oro que pasa por ahí, se lava, se formaliza, y el que no produce oro termina siendo un productor de oro y estando en el top 10 de América Latina. Correcto, sí. Es así, ¿no es cierto? Sí, sin duda. Hay muchos estudios que ya digamos, hacen un seguimiento al respecto de la exportación de oro peruano que sale por otras vías. Y hablando de oro peruano, legal, por supuesto, la siguiente lámina nos habla de la producción en el Perú.
Y tenemos obviamente nítidamente adelante a empresas como Yanacocha o Minera Poderosa, gran amigo de este programa, que lideran la producción de oro formal y legal en el Perú. Correcto, sí. Nuevamente, para mí siempre, digamos, notar que en el Perú podemos ver que 6, 7 compañías representan el 40 o 45% de la producción total, digamos, de oro nacional. Y la otra parte, digamos, está considerado en otro, está muy atomizado. Tenemos más de 200 productores, digamos, y exportadores de oro en el Perú que digamos, acompleja, digamos, una política de gestión minera aurífera, ¿no? Pero vemos acá que, nuevamente, esto es lo importante para ver que venimos creciendo, hemos crecido, como dije, cerca de 7% durante el año 23 para 24. Y acá vamos a ver en esta gráfica también las principales regiones, ¿no? Y vemos a La Libertad, en este caso, como la estrella, digamos, de nuestro país en producción aurífera, ¿no? Tenemos mucho que hacer. Cajamarca mantiene un segundo lugar a pesar de todo. Yanacocha y todo lo demás. Cajamarca sigue siendo, digamos, claro, Goldfields, Arequipa me sorprende en ese tercer lugar. O sea, Arequipa siempre tiene oro, siempre, pero digamos el Batolito y la zona más rica, digamos, de nuestro país en términos auríferos viene desde el norte, ¿no? ¿Ayacucho también tiene? Sí, tienes a Hoshi con todas las operaciones de Hoshi allá en Inmaculada, ¿no? Bueno, Cusco, obviamente, sí. El Imperio, siempre uno se acuerda, y bueno, los baby boomers nos acordamos del colegio, decían, los españoles llegaron y se llevaron todo el oro, Dios mío. No se han llevado ni el 0.001%. Eso es importante, que oro tenemos. Tenemos por todos lados, ¿sabes? En el río, en la selva. Sí. Pero es un reto, ¿no? Es un reto para los gobernantes en realidad. Ahora, hay otro cuadro que nos da, digamos, una visión, el histórico de la producción del país, amigos televidentes de Tierra Adentro. Estoy con Iván Salas, experto minero aurífero. ¿Y qué nos presenta este cuadro? Que el 2005 alcanzamos el pico de 208 toneladas. 8 toneladas. 208 toneladas. ¿Ya? Y el 24 cerramos con 108 toneladas. Correcto. Entonces, acá caímos. Sí, y el oro, eso cuando converso con gente al respecto o sea, acá vemos desde el año 2000 a la fecha, ¿correcto? Hoy estamos en 108 toneladas, hemos llegado a picos con los escenarios, digamos, en los que Yanacocha estaba en su mejor momento, digamos, Mixquichilca, también las operaciones de Barrigen de ese entonces, también en sus mejores momentos, hasta vemos la tendencia que en la medida que ellos dejaron de producir, hubo la tendencia, digamos, a la baja en general, ¿no? Pero, digamos, yo siempre le digo a la gente, ¿tú crees que el oro se ha desaparecido del Perú o se ha acabado? No. No hemos sacado nada del oro. Nada. Todavía no hemos sacado nada. Y estamos en 108 toneladas hoy de producción anual. Podemos sacar muchísimo más. Ahora, pero ahí me detengo un ratito contigo, que conoces el negocio. Tú y yo hemos tenido oportunidad el año pasado de estar juntos en Cusco, invitados en el evento Cosco Minero, interactuando además con muy pequeños productores de oro, todos con deseo de aprender. ¿No es cierto? Por eso se fueron allá, ¿no? Porque los ladrones no van pues, a los eventos donde uno expone, los delincuentes. Pero queda claro que habiendo oro, habiendo la riqueza geológica, habiendo el desarrollo y la experiencia de Perú, que es visto con envidia en Latinoamérica como un país minero de polendas, lo que falta entonces, ¿qué es, Isaac? Decisión política. Hemos coincidido. Decisión política, sin duda. O sea, acá es decisión política lo único que nos va a hacer cambiar. Increíble. Ojo, 108 toneladas, si hablamos, digamos, de los números globales, 20% de la producción aurífera en el mundo viene y proviene de la minería pequeña y artesanal, ¿correcto? En Perú yo creo que es más. Sin lugar a dudas yo puedo apostar que, digamos, no apuesto, sino que digo que es alrededor de 35% viene de la pequeña minería y la artesanal, sin duda, de lo que nosotros exportamos. Fíjate. Hoy, de esa tabla oficial que sale, ¿no? Entonces, tenemos la oportunidad, pero falta una decisión política que nos ayude, digamos, a articular todos los estamentos públicos para poder impulsar el desarrollo de la minería. Y ahí nos vamos al último gráfico, señor director, que habla de la proyección de la producción de oro, hablando de los proyectos que existen. Correcto. Y que se... Por favor, cuéntanos. Sí, este cuadro nos muestra, digamos, los proyectos existentes en este momento según el Ministerio de Energía y Minas, y vamos a ver, digamos, que en esta línea, digamos, tenemos a operaciones que ya están en ejecución, digamos, como la ampliación de Xiaoxin. Amigos, para que entiendan, ampliación es que ya existe la mina, solo hay que ampliarla.
Facilísimo en realidad. Sí, correcto. Santa María, Inmaculada, Yanacocha. Son operaciones que representan 7.000 millones de inversión, ojo, de los 50.000 que nosotros tenemos. 7.000, Dios mío. O sea, es bastante baja la inversión que tenemos hoy en oro. Entonces, pero la oportunidad está todavía. Está. El oro está, ¿no? Entonces, tenemos proyectos que realmente, ¿cuánto podría sumar, digamos, al incremento, digamos, de producción? Estamos hablando de 10, 12%, solo con ese incremento, ¿no? Fuera de lo que todas las minas podrían crecer adicionalmente. Y la contribución también de ellas en los puestos de trabajo, en la economía formal, ¿sí? Entonces es importante aquí ver que hay proyectos, pero todavía son mínimos para, digamos, un escenario global en que el país, digamos, está súper privilegiado con un recurso aurífero tremendo, ¿correcto? Y el que no hemos potencializado. Ahora, yo quiero destacar en este cuadro, señor director, si lo puede poner a toda pantalla, que si bien la estrella es sin lugar a dudas con el 68% de esa cartera el cobre, y va a seguirlo siendo según estamos seguros que así será, el oro sigue en segundo lugar a pesar de no haber una real política de incentivos, de promoción, con un 14% que si fuese 20%, nos cambiaría la vida en realidad, o sea, en el sentido de tener mucho más ingresos para hacer, que siempre luego el reto es que los políticos sepan qué hacer con ese dinero. Con una demanda proyectada alcista, como demanda, y con un precio que estamos hablando que para el siguiente va a ser solo de 3.200, quizás se mantenga. Y ojo, el costo promedio de producción global es de 1.600. Ajá, 1.600. Ahora, ahí me detengo por lo siguiente, mira, y de eso se trata este programa. Cuando uno hace un negocio, cualquiera que me está viendo, dice, oye, ¿me irá bien, me irá mal? ¿Me comprarán mis sándwiches, mis frazadas, mis zapatos? ¿No? ¿Moriré? En este caso, Iván Salas está diciendo, en base a data, que la demanda está asegurada y creciente, o sea, solo un meteorito puede tener la demanda. O sea, nos cae un meteorito, bueno, nos morimos. Y lo segundo, que el precio por eso está asegurado. Es decir, es un negocio a ganador seguro. Entonces, ¿qué falta? Que los señores del Parlamento, en vez de estarse aumentando el buffet, Dios mío, alguien, ¿no es cierto?, se ponga a pensar en esto y haya políticas de Estado que realmente nos hagan no perder el tren de la historia nuevamente. Recuperar. O sea que el potencial, tú eres un optimista total respecto al potencial del Perú en el oro. Sí, sin duda, sin duda. Y el oro y va a ser, además, que el refugio en el mercado más demandante, que es el joyero, no va a parar. Ya nos ganó el tiempo, no vamos a hablar de la minería ilegal del oro, que es un problema, pero que también merece otra conversación, también. Exactamente, porque es un reto, ¿no es cierto? Porque si bien estamos hablando todo el tiempo de la minería legal de oro y su potencial, está el cáncer, ¿no es cierto? Este tumor canceroso creciendo, que es la minería ilegal, y que nadie controla, y que le está quitando a la minería formal y real un potencial que beneficia a todos los peruanos y no a 4 personas. Correcto. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias. Como siempre tú tan claro. Estamos al habla entonces en cualquier momento. Gracias. Vámonos de inmediato a la segunda y última pausa del programa, como siempre con nuestro segmento de Pase a Comercial, Volver al Futuro, sobre un dato siempre de interés, ahora sobre los robots autónomos. Es que, ya no sé, seguramente en unos años un robot conducirá tierra adentro, pero por ahora estoy yo, así que aguántenme. Nos vamos a la pausa con el segmento y regresamos con la última parte. Vamos a hablar con José González desde Wall Street. Trump dio una conferencia en vivo, se puso a pelear con Zelensky, Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, en vivo a nivel nacional. ¿Saben qué ha provocado? Que toda Europa se una detrás de Zelensky. Y Inglaterra ya le dijo, yo te doy 22.000, no le pidas nada a Trump. O sea, ¿y esto va a impactar en el Perú? Sí, porque tiene que ver con los minerales, el oro del cual hemos hablado, con el cobre y demás. Pero de eso vamos a hablar con el banquero de inversión José González. Volvemos.
Abratec Ingenieros, Expo Cobre 2026, East Machines, Southern Perú, Petar Hilo, Casal Ingenieros, Media Impact, Clínica Cavani, Viceversa Consulting 25 años. Siguen presentando Tierra Adentro con Oscar Díaz. Mientras el equipo de nuestros amores nos regaló otro brillante partido ganando 4-0 para envidia de otros, vamos a empezar este último bloque y nos vamos a Wall Street. Desde Wall Street con José González. Llega gracias a Media Impact. La comunicación efectiva es clave para transformar la cultura en tu empresa. Somos tus aliados para lograr un diagnóstico especializado, estrategias digitales y procesos ágiles que potencian tu comunicación. Media Impact. Desde Wall Street con José González. Así es, estamos aquí con José González en vivo. Normalmente él, ustedes saben, hace 33 años radica en los Estados Unidos, la mayoría del tiempo en Nueva York, es banquero de inversión y lo tenemos siempre en contacto por Zoom, pero en esos últimos meses, para nuestra suerte, por diferentes temas de negocios, él ha tenido que visitar el país, y lo cual aprovechamos obviamente para conversar con él en estudio. José, buenas noches. Encantado, pero un placer siempre. Vayamos de frente a lo de esta semana, lo más saltante a nivel internacional, definitivamente, y vamos a ver algunas imágenes. Trump se reúne con Zelensky, con Volodymyr Zelensky, no es Vladimir, sino Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania. Lo comentaste la semana pasada aquí, y todo el mundo creía que iba a venir a sentarse y firmarle por las tierras raras, y al final todo abortó. Cuéntanos. Básicamente, el presidente Trump había buscado esta reunión, tenía una reunión previa en la Casa Blanca, lo recibió en la puerta de la Casa Blanca y el primer comentario, Zelensky, que ha decidido no usar corbata mientras dure la guerra, aparece en su vestimenta de combate y le dice, ¿y el terno? Allí empieza un evento, en una reunión que era una oportunidad fotográfica. Claro, ahí vemos la foto claramente. Cuando los presidentes se sientan en la oficina oval es para tomar fotos y los periodistas hacen preguntas de impromptu. Una reunión de 45 minutos que aparentemente en los primeros 15, 20 minutos había ido muy bien. Cuando las cámaras aparecen, empieza la conversación. Trump y Zelensky la llevan muy bien y entra el vicepresidente y le dice que Zelensky tiene que asumir la diplomacia y detener la guerra. Y Zelensky tiene una reacción. Es una tensión que viene desde muy atrás. Recordemos que en su primer gobierno el presidente Trump había llamado a Zelensky para pedirle un favor, para atacar a Hunter Biden, el hijo del presidente, del vicepresidente Biden. Después le dice dictador hace 2 semanas. Después dice que el Dukan dijo que era dictador y generó una reacción muy grande porque queda muy claro para la comunidad internacional que por lo que está presionando la administración Trump es porque Ucrania haga la paz de los vencidos. ¿Sí? Hay que recordar, por todos los argumentos que da Putin, que Putin invade Ucrania, primero en el Donbass, después Ucrania. En esa discusión le dice Trump, usted no hubiera durado sin nosotros 2 semanas. Él dijo, Putin esperaba 3 días. 3 días y seguimos aquí 3 años después. Zelensky reacciona a lo que le está diciendo el presidente Vance, que lo hace evidentemente para quedar bien con el presidente Trump. Sobón, el vicepresidente de paso. Se convierte en una discusión personal, le dice usted no nos ha agradecido, él trata de dar una lección de historia, no hay intérpretes, es una comedia de errores, una situación caótica. Se acaba la intervención en los 10 minutos. Zelensky no firme el acuerdo de las tierras raras. No, los separan para que se aplaquen. Venía un almuerzo, después del almuerzo una conferencia de prensa, y después se firmaba el acuerdo sobre las tierras raras sin que ya había un preacuerdo de las partes, en las cuales los Estados Unidos iba a tener acceso a estas tierras raras y a minerales críticos en una coinversión y aseguraba de alguna forma que se comprometía con la seguridad de Ucrania. Se separan. Al asesor de seguridad nacional va y le dice a Zelensky que tiene que abandonar la Casa Blanca, lo echan de la Casa Blanca, se cancela el almuerzo, se cancela la conferencia de prensa, se cancela la firma de los acuerdos a los que Trump quería acceder de todas maneras. Recordemos, Trump es transaccional, no transnacional, él quería tener un acuerdo. Zelensky se va al Congreso, saluda a los demócratas, se sube en avión, llega a Londres, el respaldo europeo es absoluto después de la conferencia en París, incluido el de Inglaterra, que no es parte de la Unión Europea después de Brexit. Se consolida un bloque que va a apoyar a Ucrania y a Zelensky en la confrontación con Rusia. Veremos cuál es el siguiente movimiento de los Estados Unidos
pero es relevante porque en base a lo que ha dicho el presidente sobre el canal de Panamá, el presidente Trump, sobre anexar Canadá como el estado 51 de la Unión, comprar Groenlandia, su actitud de cara a los minerales críticos y a las tierras raras no es de negociaciones, no es de acuerdos, no es de coinversión, es de una suerte de extorsión por otros medios para lograr el control de estos minerales críticos, y se anuncia esta semana que acaba de terminar un estudio desde el Departamento de Comercio para considerar la imposición de tarifas al cobre. Es decir, si ese estudio es positivo y todo el mundo piensa que así va a ser. Yo creo que ya sabe cuál es el final del estudio. En realidad está cumpliendo una formalidad. Investiguen. No, él cree que el cobre está en dumping y va a ponerle aranceles. Es lo más probable. Exactamente. Y además nos van a afectar directamente. El Perú exportamos entre 700 y 800 millones de dólares anuales en cobre. Es el 3% de nuestra producción, el 8.4% del cobre que importa a los Estados Unidos. El mayor afectado es Chile, 14% del cobre que exportan en su totalidad. Es uno de los mayores proveedores de cobre a los Estados Unidos, Canadá con el 17.6%, México con el 11.2%, China con el 17.6%. ¿Qué nos toca tomar y decidir en adelante cuando vengan estas tarifas que se asume que van a ser similares a las del acero y el aluminio? 25% de sobrecosto a las exportaciones de cobre. Los Estados Unidos exporta más o menos 1 millón de toneladas de cobre anuales, casi 7.000 millones de dólares. China exporta el 50% de cobre a nivel global, 50.000 millones al año. El 61% de las exportaciones de cobre, más o menos 11.000 millones de dólares, algo más, son a China. Y tenemos que empezar a tomar decisiones geopolíticas, geoeconómicas importantes, porque un conflicto con los Estados Unidos nos va a afectar, porque estamos hablando del cobre que exportamos directamente, pero vía Grupo México Southern nos afecta la exportación del cobre peruano vía la corporación mexicana. Las tarifas no solo van a ser al cobre en bruto, sino a todo el cobre reciclado, chatarra, todo elemento que incluya cobre. Y ese cobre peruano que se exporta a China y que ingresa a los Estados Unidos en producto manufacturado viene una cadena de vuelta. Es decir, no solo ese 3% que exportamos en bruto, sino que el agregado en total podría afectar nuestras exportaciones de una manera u otra, de una mayor medida. Una de tus declaraciones que llamó más la atención en la entrevista que te hicieran hace 2 domingos en Perú 21 de nuestra amiga Cecilia Valenzuela, fue que tú dijiste claramente que Trump no era hombre transnacional, sino transaccional. Y esa transaccionalidad es la que está poniendo en práctica ahora. Correcto. Justamente porque lo que quiere es negocios. Él cree que todo se puede manejar con el dinero y no es así. Yo creo que se ha equivocado con Zelensky. Yo creo que Zelensky hizo lo que tenía que hacer. Si él creía que lo iba a mullar y el otro se iba a poner a llorar y tirar al suelo, se ha equivocado, porque estamos hablando, que además eso es bueno recordarle a los televidentes, cuando se habla de la resistencia rusa en otros tiempos, era Ucrania. Los más bravos de la Unión Soviética eran los ucranianos, por eso que están ahí. Son poquitos, es como si fuese, no sé, Apurímac, no, un departamento chiquito del Perú, el más chico, Tumbes. Pero Tumbes pelea. Históricamente, Rusia se origina en Ucrania. Los cosacos son ucranianos y la ambición de Putin de recuperar Ucrania es recuperar las raíces históricas de la Rusia nacionalista. Así es. Es una cosa doctrinaria, filosófica, histórica, casi espiritual para Putin, pero es una guerra que después de 3 años es muy claro que no puede ganar y que no quiere perder, y que su alianza con Trump lo lleva a forzar la rendición de Ucrania, que es a lo que se resiste Zelensky. Ahora, de nuevo, volviendo al tema de los minerales críticos. Mañana empieza el PDAC. Tenemos 1 minuto. Mañana empieza el Prospector and Developers Association of Canada, que es el evento minero más grande del mundo. El Perú está, obviamente está el ministro de Energía y Minas, a quien esperamos tenerlo la próxima semana. Está el viceministro, está el presidente del Banco Central de Reserva, siempre. Y yo he estado 8 años en el evento, conozco perfectamente su dimensión. Pero ¿tú crees que Zelensky, Trump, cobre, Unión Europea serán parte de la narrativa de Italia absoluta.
porque hasta el año pasado el PDAC cambió de una conferencia de minerales preciosos a minerales críticos, y la discusión era sobre la transición energética, la electromovilidad, se incrementaba la digitalización de la economía por los data centers. Hoy día viene una discusión geopolítica, geoeconómica fundamental. La política de Trump ya no es de negociar, coinversión, promoción, es cómo hago para tomar control de los minerales críticos a través de otros mecanismos, tarifas, seguridad nacional, etcétera. Y la decisión de los países productores y los países refinadores, y de Canadá, que es un país minero global. La mitad del Producto Interno Bruto canadiense minero se produce fuera del Canadá. Es qué hacemos de cara a esta posición norteamericana y de cara al mayor comprador, que es China, y la tensión que viene entre China y los Estados Unidos. Vienen grandes retos con el Perú, los tenemos que empezar a pensar, por lo que hemos hablado del cobre en el pasado, en el paper que hicimos en GCG, por lo que acabas de ver en el oro, es decir, el potencial del oro es similar al del cobre, y las decisiones que tenemos que venir tomando hacia adelante. De acuerdo, clarísimo, clarísimo como siempre. Muchas gracias, José. Nos vamos, nos ganó el tiempo. Amigos, la próxima semana el encuentro es a las 7 o a las 9 de la noche. Ustedes elijan. En el canal que ustedes ya han hecho su preferido, ATV+, su programa Tierra Adentro. Oscar Díaz les agradece mucho su compañía y los invita a acompañarnos también la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias.